última clase en que estudiamos San Pedro del Vaticano nos da pie para seguir estudiando dos temas: los lugares apostólicos y las basílicas constantinianas. Vamos a empezar por ver una fotografía bastante buena de la caja de San Majer que vimos el otro día, de hueso en que se representa el baldaquino de Constantino. Tenemos en el trípode arriba un esquema de la caja y debajo la representación vaticana que ya vimos el otro día, con la corona que cuelga de esos arcos altos y al final la puerta que tapa las reliquias del apóstol. También hice mención, y vamos a mostrar el gran mosaico de uno de los mausoleos que Constantino rellenó de arena y nosotros hemos descubierto ahora. Se representa a Cristo como Helios, perfectamente los caballos del carro, y al final parece que una rueda del carro, el Señor con unos rayos en la cabeza que parece que inician ya la corona como una cruz, y después unas hojas de pámpanos pues muy formidables y muy estupendas. Y vamos ya directamente con los lugares apostólicos. Se llaman lugares apostólicos a los dos monumentos que se citan como lugares donde estuvieron enterrados los apóstoles. Hemos estudiado ya San Pedro del Vaticano. Quedaría ahora ver San Sebastián y San Pablo Extramuros. El problema de San Sebastián ha sido, vamos a quitar esto, ha sido muchas veces estudiado ya, y últimamente se llega a la conclusión de que allí no estuvo nunca ni San Pedro ni San Pablo. El asunto está en que el calendario filocaliano cita como catacumbas una fiesta para San Pedro y San Pablo. Eso originó el que se llegó a pensar que en algún momento San Pedro y San Pablo estuvieron enterrados junto a San Sebastián. Las últimas excavaciones de hace ya, me parece que unos 12 años, creo que han demostrado que allí no estuvieron los apóstoles. Sin embargo, el monumento no deja de ser extraño. Al principio, vamos a hacerlo así, muy esquemático, al principio fue un gran arenario que se excavó y hizo una serie de oquedades, una de ellas muy grandes. Se aprovecharon esas oquedades al principio para tumbas que son prácticamente todas paganas. Hay una que quizá podría tener ascendencia cristiana. El hecho importante es que se hundió, y estalló la tierra, dibujó muy poco a propósito para dibujar después encima. Se hundió esta cueva y quedó pues una especie de plazoleta. Aquí se diría la montaña, haciendo una arquera. Seguiría la montaña por aquí. Y esto es lo que se rellenó en el hundimiento. Bueno, pues lo que nos interesa ahora es que aquí se construyeron, aprovechando esta falda de la montaña, construyeron 3 mausoleos que forman una especie de U abierta. Son muy bonitos los 3. Este de aquí se llama el mausoleo del hacha, porque tiene un hacha puesta allí encima de la puerta. Por ahí se penetra a la montaña. Que pronto aquí encima rellenaron esto encima de los mausoleos, y aquí encima se hizo una segunda plazoleta. Bueno, pero lo que nos interesa ahora, lo que nos va a interesar dentro de poco, y por eso lo voy a señalar con otro color, es que
espacio entre la plazoleta y los mausoleos está lleno de pintura. Esta plazoleta quedó visible durante mucho tiempo hasta que más adelante aquí se construyeron dos edificios. Una memoria, que es la que se tuvo hasta por memoria de San Pedro y San Pablo. Aquí había una fila de columbarios y aquí apareció un edificio, más que edificio, es casi un garigolo cubierto y libre para reuniones. Ninguno de este edificio sí tiene algo que puede ser un altar, pero este no tiene ningún símbolo cristiano, aunque se supuso, como digo ya varias veces, que se construyó para reuniones cristianas, se supuso. Y como decía, sobre estos cimacios de los tres mausoleos hay unas pinturas que ciertamente una puede ser el buen pastor. Después hay tres ágapes muy extraños puestos unos encima de los otros, y por último una representación que podía muy bien ser la de el Señor cuando expulsa a los demonios y entran en los cerdos que se echan al mar. Esta fotografía ciertamente es muy mala, pero no hemos encontrado otra mejor, y además está forzando los negros para que se vean más las figuras y se puedan interpretar mejor, aunque ciertamente hayamos perdido el color. Esto en cuanto a San Sebastián. Y vamos a ir al otro lugar apostólico, que es San Pablo Extramuros. El año 1833 se ardió la antigua o moderna basílica, y sobre todo ardió la cabecera, y hubo una restauración que hizo Vespignani, y en esa reforma pues excavó muy malamente la tumba de San Pablo. Nosotros tenemos solamente, lo voy a mostrar aquí más fácil, la interpretación del dibujo y la memoria de Vespignani, que describe algo parecido a lo siguiente. El altar actual, una lápida que se conserva, la tenemos, que pone Paulo apóstolo mártir, y rompiendo el Paulo apóstolo mártir hay unos agujeros que seguramente están hechos para echar libaciones o monedas, lo que le hizo al arquitecto suponer que originariamente estuvieron horizontales. Se discute mucho si estas dos lápidas es una lápida partida, cosa que parece muy rara, o son dos lápidas de un altar, constituyendo los costados del altar, puesto que estos agujeros evidentemente son superiores. Debajo aparece una rejilla de hierro que podría ser también parte del altar o parte del sepulcro, y después debajo otra serie de construcciones muy malas con la inscripción importante de Saurus Populi. La salvación del pueblo evidentemente parece que tiene una referencia cristiana. Todo esto es muy complicado y muy raro, podríamos decir. Debajo de los agujeros corresponden unos tubos, unos orificios en la tierra, que son estos de aquí abajo, y debajo del todo pues es esta misma lápida de Paulo agrandada para que se vean bien dónde están los orificios. Esta organización descrita por el arquitecto pues fue muy puesta en duda, hasta que las excavaciones en San Pedro demostraron que al fin y al cabo esto, que es la misma organización que
la de San Pedro, aunque aquí esté ligeramente cambiada. Y un fenómeno parecido ocurrió con Santiago de Compostela, que aprovecho la ocasión para también decir que debía de incluirse, pienso yo al menos, entre los lugares apostólicos. Por lo siguiente, porque la tradición de que Santiago estuvo en Compostela es muy antigua, como ya sabemos, y se oponía, podríamos decir que se oponía a esta afirmación, el que el obispo Gelmírez, o el arzobispo Gelmírez, cuando hizo la catedral románica, pues levantó toda la antigua capilla de Santiago. Y hubo un notario que levantó acta de todo lo que estaba allí debajo. Esa acta se conserva naturalmente en el estilo compostelano. Y siempre se puso en duda porque describía un edificio rarísimo. Ese edificio rarísimo era un pequeño lóculo que no tenía puertas y que encerraba un trozo de tumba. Al descubrirse en San Pedro exactamente eso que describía el notario del arzobispo Gelmírez, naturalmente que adquiere un gran valor la descripción de Gelmírez, puesto que no es nada extraño que hicieran en Santiago de Compostela lo mismo que hicieron en San Pedro. Y tampoco es nada extraño que hicieran en San Pablo extramuros lo mismo que hicieron en San Pedro. Otro edificio constantiniano que vamos a ver ahora, también con una cierta rapidez, porque no tenemos casi noticias, y la restauración que aquí van a ver se ha hecho solamente sobre, teniendo en cuenta una planta más o menos problemática y alguna representación, tampoco no muy segura, pero en fin, tenemos en San Juan de Letrán actual, que antes se llamó, como saben, la Iglesia Dorada o la Iglesia del Salvador, la primera basílica para el culto, puesto que, como vimos el otro día, San Pedro del Vaticano es solamente martirial. Era un edificio de 1, 2, 3, 4, 5 naves, la nave central muy grande, las naves laterales pequeñas, un nártex. Pero lo que es interesante es que el transepto es un transepto muy raro, como pueden ver aquí, es un transepto partido, puesto que aquí están las columnas que parten este del transepto. Va así, en esa dirección, y estas columnas parten del transepto en tres, una parte, dos partes y tres. Estas, una continúa las naves laterales primeras y la otra es perpendicular a las naves laterales. Una forma de edificio verdaderamente extraña, pero de esa estamos seguros. Después, de lo que ya no estamos tan seguros es de toda esta organización de aquí arriba, pero evidentemente tuvo que ser una cosa parecida. Y tampoco estamos seguros, y por eso aquí abajo he dibujado las dos soluciones posibles, son las dos soluciones de cubierta. Estamos siempre en el mismo problema: si las segundas naves laterales tuvieron ventanas al exterior o no tuvieron ventanas al exterior. Desde un punto de vista arquitectónico, como vimos el otro día, tenían que tenerlo. Si las tres naves tienen tejado, entonces aparecen los tres tejados correspondientes a las tres naves, como se ve ahí. Y si la de medio no tiene tejado, pues entonces aparece este tejado mucho más largo, que sería la unión de estos dos, y después de esta manera de incidir el tejado del transepto sobre el tejado de la nave, que es muy fácil de comprender. Era bastante grande, como pueden ver, tiene unos 90 metros de largo. En San Sebastián aparece sobre la organización que he dicho antes, y vamos a dibujarla aquí, aparece la gran basílica de Constantino. Y aparece una de las primeras basílicas, aparte de San Pedro, que es completamente distinta, como he visto antes, unas basílicas que no tienen más que un perímetro o dos, esta tenía solamente uno, sin más división de nada. De tal forma que hay autores incluso que han supuesto que esta basílica no es que sea solamente martirial, sino que además es solamente un lugar de enterramientos cubierto, cosa que es bastante difícil de admitir. La entrada es por fuera. Por tanto, ese edificio
ese edificio alzado, pues es en el tejado. Ahora me pasa porque ahora vamos a ver una lámina con esta misma solución, porque resulta que esta solución de edificios rectangulares que terminan por un lado en una pared recta y por otro en una pared curva, pues en la época de Constantino son frecuentes. Así fue el monumento de Constanza, así fue Santa Inés, así es, como he dicho ahora mismo, San Sebastián y algunos otros. Vamos a ver el de Santa Inés. Así como San Sebastián no tuvo este edificio pequeño anejo, que es el auténtico lugar de enterramiento, el de su madre también tuvo la misma forma. Lo único que ocurre es que este lugar de enterramiento está a los pies, el mausoleo de Santa Elena. Vamos a dibujarlo aquí, aunque está resultando un poco por encima de unas cosas encima de otras, pero no importa. El de Santa Elena, en vez de tenerlo de costado, lo tiene a los pies, pero es la misma organización. Un edificio redondo y después un edificio largo que no tiene más que un deambulatorio, podríamos decir, porque no tiene otras complicaciones. Aquí vemos como Santa Inés ya tiene alguna complicación mayor que la vamos a explicar, porque aquí podemos ver el edificio grande, que en este caso tuvo una y no sabemos hasta qué punto dos naves. No sabemos hasta qué punto porque todo esto no existe solamente esta cabecera muy poco señalada, que también podía suponer solamente un presbiterio que no llegara hasta arriba, o sea que se quedara a media altura. Suponiendo que esto delimita un presbiterio, digo porque sería lugar para los presbíteros, pero este evidentemente no es para un culto eucarístico, pues resulta una nave con una circulación en un sentido y otra circulación paralela por dentro. No sabemos exactamente para qué podría servir. Y aquí está el mausoleo para enterramientos, y comunicado por un túnel la iglesia semienterrada, que después, cuando veamos algún otro edificio, lo explicaré. Y también lo hemos visto ya, y por eso no lo explico más, cuando vimos la basílica preconstantiniana de Nereo y Aquileo, en las catacumbas de Domitila. Una basílica que aparece solamente fuera de la tierra la nave central, y las naves laterales quedan enterradas. Se llaman basílicas semihipogeas. La primera, como he dicho antes, es probablemente el cementerio de Domitila. Aquí lo tienen alzado, que se ve bastante bien, pienso yo. Gran edificio, el edificio de enterramientos, que se une por un pequeño vestíbulo. Después habría un túnel por debajo que comienza aquí, pues esto es como un huerto. Aquí comienza el túnel por debajo y llega a la puerta debajo de tierra de esta pequeña basílica. Bien, y ahora pasemos a uno de los grandes monumentos constantinianos, podríamos decir, después de San Pedro, de los conocidos, y de San Juan de Letrán, pero bastante desconocido, el de la tumba del Señor en Jerusalén. Y vamos a cambiar los papeles. Vamos a comenzar diciendo, vamos a suponer que esto va a ser una reconstrucción bastante simplificada de una parte del templo de Jerusalén, con sus almenas, porque es parte de la muralla.
aquí hay otra torre, etcétera, que lo vamos a dejar. Lo interesante es que aquí está una puerta, una gran puerta, y aquí está el resto del templo. Aquí pasa un camino, aquí sigue el templo, los murallas del templo, y llega un momento, hay una pequeña colina, una pequeña cosa que se alza, y después siguiendo a unos 80 o 100 metros, aproximadamente a unos 100 metros de esta colina, hay un sepulcro que será el sepulcro de José de Arimatea. En esta colina, en esta pequeña elevación, medida a ser una colina, pues es donde sucedió la crucifixión y la redención. Vamos a dibujar a San Juan y a Nuestra Señora, y aquí los soldados. Vamos a poner aquí una lanza. Esto fue la escena, la terrible escena de la redención. Por eso no es nada extraño que cuente San Juan que la gente paseaba por este camino, y lo que sí es realmente cruel es que al llegar aquí se mofaban de la justicia y de su madre, de la Virgen Santísima y del Señor. Y a 100 metros o 150 metros está la cueva donde fue enterrado. Pues igual que hizo Constantino para San Pedro, lo hizo para los lugares santos. Eligió esta altura, por aquí aproximadamente, y hizo un plano que cogía esta altura y la cueva de San José de Arimatea. Aquí hay algo que subía para arriba, pues para la cueva hizo exactamente lo mismo que hizo, vamos a ponerlo aquí arriba, si aquí estaba la cueva donde se enterró el Señor, o el mausoleo, todo esto era roca, ya lo expliqué el otro día, además como tenía aquí la rueda para tapar la entrada redonda, etcétera, pues lo que hizo fue quitó toda la roca, niveló a esta altura y talló en roca para conservar la cueva donde estuvo el Señor, porque la única manera evidentemente de conservar un agujero es conservar lo que está fuera del agujero para que conserve el edificio. Igual que nos embaló, como vimos el otro día, el monumento de Gallo, aquí embaló nada más y nada menos que el lugar de enterramiento del Señor, que lo conservamos, eso es lo que tenemos ahora en Jerusalén. Numeró esta altura que correspondía con la cueva de San José de Arimatea, o el mausoleo de San José de Arimatea, y llegó, ahora lo vemos, hasta el lugar donde su madre Santa Elena había descubierto la cruz. Y en toda esta explanada que realizó exactamente lo mismo que en San Pedro, llevándose por delante todo lo que hacía falta, pues edificó los 3 grandes edificios, o 2 según lo que vamos a decir, un edificio, un patio y otro edificio que vamos a ver ahora en planta, y después lo veremos en una perspectiva de el monumento a la cruz del Señor. Este es la cueva de José de Arimatea. Esta es la sección que esta que se ve ahí en naranja, es la sección de la montaña, y esta parte que sale aquí fuera es esta parte que he puesto yo aquí, que salía fuera después de hacer la explanación. Empezamos por aquí, hizo un gran edificio, y lo fundamental fue un edificio redondo, como corresponde con su carácter funerario, para conservar entre unas rejas que veremos más adelante la cueva donde murió el Señor, donde fue enterrado el Señor. A continuación viene un gran patio, que lo pueden ver aquí, y en un costado del patio asoma
este trozo de roca donde sucedió la muerte del Señor, y en ese trozo de roca, y justo en el lugar de que supuso que había estado colocada la cruz, colocó una cruz de oro muy grande que ha desaparecido naturalmente. Y precisamente hace 3 años, por lo menos según narra una revista de excavaciones en Jerusalén, ha aparecido en este lugar un orificio que tiene toda la pinta, todo el aspecto de ser para meter como un tronco de árbol, lo que puede hacer pensar que fue el edificio donde entró la cruz del Señor para mantenerse en y esta tiene casi 1 metro de profundidad, y también hace suponer que la cruz del Señor fue redonda, o por lo menos tuvo abajo una cosa tallada en redondo para que entrara allí dentro. La montaña y después la Basílica de Santa Elena, la basílica donde se baja por estas escaleras. Ahora lo veremos más fácilmente a esta otra segunda basílica enterrada, hipogea, en que en este lugar es el lugar que es un pozo donde parece que echaron las 3 cruces y después las descubrió Santa Elena con un milagro, puesto que se curó un paralítico que se colocó sobre cada una de las 3 cruces y curó precisamente al estar encima de una. Después viene un gran atrio y por último una calle adornada con columnas y una entrada en escalinata. Vamos a ver ahora una perspectiva en que se verá esto mejor. Tenemos aquí el atrio, que se ha supuesto. De todo esto hay datos suficientes como para poder decir que esta representación es pues correcta. Un gran atrio con 2 filas de columnas, una encima y otra debajo. Esto representa probablemente hubo ahí mosaicos. Se penetra por esta puerta central o por 2 laterales, se penetra en la que es la basílica. Aquí tienen que suponer, he quitado todo el frente de la basílica, está suprimido precisamente para poder ver el patio siguiente, pero aquí hay que suponer el muro en redondo del ábside y el otro muro. Si se entraba por esta puerta o por esta o por la central, se penetraba en lo que es la basílica. Y por el centro de la basílica, delante del altar que estaría aquí, pues se bajaba bastantes escalones a una cueva, o mejor dicho, a unos sótanos de la basílica, vamos a llamarles así, a un hipogeo en que estas pilastras rojas corresponden con las pilastras de arriba, porque son la cimentación de las pilastras de arriba. Y aquí, que no da tiempo no da posibilidad de dibujarlo, yendo por este camino un poco más abajo, está el pozo donde estuvieron enterradas en las cruces. Después pasamos a este patio donde he dicho que se asomaba la roca y encima estaba colocada la cruz de oro. Pues ya se pasa al edificio circular, está cubierto con cúpula. El otro día dije que las cúpulas en los lugares donde llueve mucho hay que hacerlas de madera. Esta era de escamas de cobre, y en el centro pueden ver pues lo que he dicho antes de la cueva encerrada en una reja de hierro. Y vamos a seguir con algún otro edificio constantiniano. El primero puede ser la iglesia de Leona, en el Monte de los Olivos, que tiene la misma organización que en todos los edificios constantinianos: un atrio bastante grande, unas escaleras que suben a la basílica, que en este caso tiene solamente 5 columnas, relativamente, o 6 columnas, relativamente pequeña. Y lo que sí es importante es que parece, como puede verse a los pies del dibujo, que tuvo una piscina de agua bastante grande, y el presbiterio fue muy elevado, como puede verse en la esquina superior derecha, para permitir unas escaleras que bajaban a la cripta, donde parece que estuvo enterrado, no sabemos exactamente quién, pero el enterramiento que ahora poseemos es judío, no es cristiano. En la parte central del dibujo aparecen en negro,
Y vamos a ver también con la misma rapidez la iglesia de la Natividad en Belén. Es constantiniana, se lo ven en el dibujo, la parte de el atrio y con toda seguridad las naves. En cambio, también con toda seguridad, ese presbiterio octogonal que aparece aquí dibujado es muy posterior. Es una reforma bastante extraña, porque al principio, si miran en la parte de abajo el dibujo, en la parte derecha hay un arco, unos puntos que corresponden a un originario pozo a través del cual se podían ver en lugar de las reliquias, que como siempre está debajo del altar. Y por último, y para terminar definitivamente, habría que hacer una alusión a un edificio hispánico, a Cencelles, donde parece que hay un enterramiento muy complicado con dos celas circulares, o por lo menos de planta centrada, para enterramiento quizá de uno de los hijos de Constantino. Como esto está todavía a mitad de estudio, pues lo dejamos de momento, y con eso terminamos la clase sobre los edificios constantinianos.